Muy buenas noches. A continuación les voy a hacer otro video en referencia a los estudiantes, que muchas de las veces las instituciones educativas o los profesores los ven como estudiantes problema. Usualmente son los estudiantes que tienen el trastorno este del déficit de la atención con hiperactividad, que es el TDAH. Bueno, la verdad que el sistema educativo está diseñado para la mayoría de los estudiantes o de los seres humanos. No está diseñado para las personas especiales, ciertamente para una inteligencia superior, y tampoco está diseñado para las personas con una inteligencia inferior a la del promedio. Bueno, creo que el coeficiente intelectual del Ecuador tal vez estará entre los 85 a los 105, me imagino, de la mayoría de seres humanos. No me he puesto a investigar sobre el tema, pero bueno, en los países desarrollados, sobre todo los asiáticos, el coeficiente de ellos está entre los 90 a 110, más o menos, y la mayoría de la población está entre el, el 100 al 110. Entonces, ¿por qué los estudiantes que muchas de las veces son hiperactivos y no escuchan mucho al profesor, y muchas de las veces son estudiantes que pasan solo moviéndose, no están quietos? Muchas de las veces, no siempre, pero muchas de las veces, estos estudiantes son estudiantes, tienen algún tipo de inteligencia superior a la de los demás. Por lo general, los estudiantes que les ocurre esto son estudiantes que son buenos estudiantes, que se aprenden las cosas de manera rápida y que no necesitan mucho estudio para ellos lograr sacar las calificaciones que ellos quieren o desean. Entonces, el sistema educativo está diseñado, como dicen en inglés, para ayudar al weakest link, al enlace más débil. Y toda la sociedad en sí, si ustedes se dan cuenta, las leyes están diseñadas para de alguna manera tratar de contener a la gente con el coeficiente más bajo y la gente que se porta peor. Porque es bien sabido que los delincuentes y las personas que están en la cárcel, por lo general, la mayoría de ellos tienen un coeficiente de 80 o inferior muchas de las veces. ¿Por qué? Porque la menor inteligencia, que son tus pensamientos, te hace que tú trates de resolver tus problemas de manera física, enfrentándote a los demás y no utilizando tu persuasión, tu inteligencia, tus palabras para que puedas de alguna manera persuadir o puedas influenciar a los demás. Entonces, los estudiantes que tienen más hiperactividad y son más activos físicamente hablando en la clase, por lo general son siempre hombres, porque los hombres necesitamos más actividad física, y los hombres, como tenemos de un 40 a un 50% más desarrollo muscular que las mujeres, nuestros músculos, como son más grandes y más extensos, tienen que ser más ejercitados y tienen que ser más entrenados. Y además los hombres somos los que nos hemos encargado de defender la tribu, de la pelea, de las guerras. Entonces, ustedes ven también en los animales. Por lo general, los perros machos, los cachorros son más torpes y más activos físicamente que las hembras. ¿Por qué? Porque eso es un entrenamiento que ellos están recibiendo para la pelea, para poder enfrentarse a otro macho algún día y poder tener derecho a tener una hembra y perpetuar sus genes. Si ustedes se dan cuenta que las hembras del mundo femenino humano son bien selectivas, y por lo general estos hombres que eran mejores guerreros, que entrenaban mejor, que podían ayudar a las demás personas de la tribu o a la misma mujer y los hijos, son los hombres muchas de las veces con mayor capacidad física y mayor inteligencia. Son los hombres que nos trajeron hasta estos días y están llenos de sus genes hoy en día de los hombres de la actualidad. Entonces, si se dan cuenta ustedes que más o menos del 30 al 60% de nuestro coeficiente intelectual viene heredado por parte de nuestros padres, ya sea de la madre o del padre, y por lo general una familia que tenga un coeficiente intelectual alto, por lo general,
sus hijos también van a tener un coeficiente intelectual alto. Y no es solo porque venga eso genéticamente, por eso les dije, muchas de las veces puede influir esto un 30% como máximo. Pero ¿qué pasa? Porque estos niños muchas de las veces son una inteligencia superior, porque pues están en la mesa desayunando, comiendo, cenando con los padres, o conversan con los padres, o les hacen preguntas al padre y a la madre, y el padre y la madre tienen mejores respuestas y respuestas más articuladas que lo que podrían tener un hijo, por ejemplo, de alguna persona bien pobre que tenga solo la mamá y sea una madre soltera y no tenga la articulación y el mucho poder persuasivo en las palabras. Entonces esa persona no le va a poder dar a su hijo lo que su hijo necesita. Entonces, por eso que Thomas Sowell tiene un dicho que decía que la igualdad no existe, porque hay dos estudiantes, uno que tiene unos padres educados, que durante los 20 años antes de entrar a Harvard, los papás en la cena y todos los días les hablaban de cosas importantes y de cosas relevantes para la vida de ese estudiante en la cena, en los almuerzos, en las comidas, y ese adolescente, ese niño, durante toda su vida se fue llenando de estas ideas influenciadas por sus padres, y otro niño que es de un barrio pobre, de una madre soltera, que tiene varios hermanos y que casi los hermanos ni pueden hablar bien, ni él habla bien, durante los 20 años tienen la misma oportunidad de entrar a Harvard, pero el uno recibió este entrenamiento durante décadas prácticamente y el otro no. ¿Quién cree que va a tener la capacidad más influyente y más objetiva en base a pruebas de ingresar a Harvard? Obviamente que el que tiene los padres que le influenciaron de esa manera. Entonces, muchas de las veces la mayoría de psicólogos diagnostican mal a estos estudiantes hiperactivos y que piensan que son un problema para la clase. Y muchos de estos estudiantes se hacen adictos a los videojuegos, por lo general son hombres. ¿Por qué? Porque los hombres son los que tienen el coeficiente más bajo de todos, por eso hay la mayoría de criminales, asesinos en serie, o la mayoría de personas que tienen problemas con la sociedad son hombres. Pero también la gente que hace la mayor parte de inventos y la gente con más sobre superinteligencia por lo general son hombres. ¿Por qué? Porque la distribución del coeficiente intelectual en mujeres es así como, es como una pequeña montañita, como una pequeña montaña. En cambio, de los hombres es como o sea, de las mujeres es como, todos están casi en la mitad, discúlpeme, dije mal. De las mujeres todos están casi por la mitad, es como una U invertida. Así, casi la mayoría de mujeres están en la mitad. En cambio, de los hombres es como una pequeña montañita, así. Hay hombres bien inteligentes y hay hombres bien tontos. Y los bien inteligentes están los emprendedores, los científicos, y los bien tontos están los criminales, la gente con un coeficiente intelectual bajo. Disculpen que diga tontos, pero bueno. O los menos afortunados con inteligencia o con el coeficiente intelectual. Entonces, también al mismo tiempo, los niños que van a tener más problemas en clases porque se van a aburrir rápidamente, porque las tareas que los profesores asignan a los estudiantes, ellos los pueden terminar de dos por tres, los terminan rápidamente o las terminan rápidamente esas tareas. Eso va a hacer que el estudiante se aburra rápidamente y eso va a hacer también que pues se ponga a molestar, esté parado, esté haciendo cosas. Por eso que en los países desarrollados separan estos estudiantes, o sea, no solo en la capacidad alta intelectual, sino en la capacidad baja intelectual. ¿Por qué? Porque son dos necesidades totalmente diferentes o varias necesidades totalmente diferentes. Y bueno, en nuestro país se pudiera hacer eso. Si ustedes consideran que la cantidad en lo que los políticos gastan en cosas irrelevantes y que no sirven para nada, pudieran invertir en ese capital humano que es de mucho provecho para la sociedad. Entonces estos estudiantes por lo general pasan la escuela, los primeros años de escuela, el colegio, y por lo general casi no estudian o estudian muy poco y obtienen mejores resultados de personas que pueden, me imagino, estudian 5 horas al día, perdón, 5 horas a la semana,
Y estos otros estudiantes que son buenos estudiantes pero que no tienen la inteligencia de ellos pueden estar estudiando 15 a 20 horas por semana y obtienen casi los mismos resultados. Entonces esto les hace a estos estudiantes que sean muy confiados cuando lleguen a la universidad o en alguna materia difícil y piensen que no deben estudiar mucho. Pero ahí es cuando no han adquirido ese hábito de estudios y ahí es cuando fracasan y muchas de las veces estos estudiantes se vuelven un problema para la sociedad. Pero bueno, en sí el sistema educativo de todo país y no solo de mi país, Ecuador, está diseñado para que todos los estudiantes aprendan de una manera un poco homogénea y que no traiga muchos problemas para los profesores, la institución educativa, el Ministerio de Educación y en sí a los políticos. Entonces, estos estudiantes, por lo general, que tienen una inteligencia por encima de la del promedio, muchos de ellos pueden tener un coeficiente de 120 o algunos de 130. Esos estudiantes, por lo general, se van a aburrir muy rápidamente y estos estudiantes pueden llegarse a ser adictos a los videojuegos. ¿Por qué? Porque los videojuegos son los únicos en los cuales ellos pueden ir avanzando al ritmo de ellos. ¿Por qué? Porque pueden ir aprendiendo en el ritmo del videojuego y llegar a concretar alguna tarea y pasan esa tarea o esa etapa del juego y la siguiente se vuelve más difícil, más difícil, más difícil y eso hace que estimule el cerebro de estos estudiantes y por eso muchos de estos estudiantes son obsesivos y compulsivos y pueden hacerse adictos a los videojuegos porque es el único lugar donde reciben aquella estimulación. Y por lo general los estudiantes con el coeficiente intelectual más alto por lo general son estudiantes que son dotados por la parte lógica, matemática. Ustedes pueden ver los coeficientes más altos por lo general son gente que trata estas materias y estas profesiones de ciencia, tecnología, que donde tiene que ver mucho la matemática, la física, la química y todas estas ciencias exactas que requieren de mucha inteligencia y de mucha deducción lógica matemática. Y bueno, muchas de las veces los psicólogos y la mayoría de psicólogos que trabajan en el sistema educativo o en los ministerios de educación, muchos de ellos no tienen el conocimiento ni la sabiduría para hacer una prueba concreta, ni tampoco las recomendaciones necesarias, porque, bueno, eso aprenden en la universidad y nunca más vuelven a tocar un libro, pero la universidad te enseña las cosas de manera leve, te da solamente una información y muchas de las veces estos profesionales diagnostican mal a estos estudiantes y eso puede volverse un problema para los padres, porque le hacen creer cosas a los padres de los hijos que no son ciertas. Lamentablemente en nuestro país no hay mucho que podamos hacer sobre eso, a no ser que los padres en la casa le puedan estimular a este estudiante o le puedan mandar a una institución educativa donde sea más difícil, más complicada y así este estudiante puede estimular más ese desarrollo cognitivo que tiene y obtener mejores resultados para que pueda desarrollar más su potencial. Pero bueno, eso se necesita de mucho tiempo y dinero. Pero al mismo tiempo ahora tenemos la habilidad del Internet y ahí es cuando estos estudiantes pueden obtener este tipo de pruebas, este tipo de tareas, este tipo de retos en los cuales pueden desarrollar. Entonces, estos estudiantes podrían ser mejor estimulados recibiendo algún tipo de proyecto, algún tipo de clase virtual, donde se puedan conectar con otros estudiantes u otras tareas que les interesen a estas personas, a estos jóvenes. Afortunadamente, ahora tenemos el Internet, donde podamos buscar esta información, donde podríamos buscar esta información, pero hay que disciplinar mucho porque a estos jóvenes, adolescentes, púberes, para que puedan concretarse en la tarea, porque el cerebro de ellos es tan estimulado por tanta estimulación que pueden recibir ahora en, pues, del mundo exterior, sobre todo del internet, de la computadora, de los teléfonos y todo eso. Entonces, ahora hay una salida. Antiguamente, para nuestros padres, abuelos, bisabuelos, eso no había ninguna salida, a no ser que sea una persona que tenga plata.
¿Por qué? Porque ahora con el Internet estos estudiantes pueden conectarse de manera virtual o pueden seguir clases virtuales de algún tipo de materia que les guste a esto o de carrera que les guste a estos estudiantes. Muchos de ellos son, son personas que van a ser ingenieros, ya sea físicos, matemáticos, ingenieros en cualquier rama de la computación, de las aplicaciones móviles, de los apps o cualquier tipo de lenguaje de programación y todo esto. ¿Por qué? Porque por lo general ahí es donde están las personas de coeficiente más alto, porque pueden deducir los problemas de manera más rápida y llegar a una respuesta correcta de manera más concreta. Entonces, eso es todo lo que les quería decir hoy noche. Por favor, suscríbanse a mi canal, denle like al video. En la descripción están los detalles de cómo yo les puedo ayudar a ustedes a tener eh, mejores resultados en su vida emocional, psicológica, cualquier aspecto donde tengan problemas. También puedo ayudar a padres con este tipo de estudiantes y más o menos decirles el camino que deberían tomar con estos estudiantes o niños o adolescentes o púberes que podían estar pasando por esta situación. Muchas gracias por haberme escuchado y que pasen una excelente tarde y noche.